Muy buenos días, licenciado Carlos Enrique Avelino Rivera. Mi nombre es Beatriz Tatiana Monzón Acosta y es un gusto poder compartir con usted el tema que le desarrollaré. Como podemos observar, en la primera lámina aparecen los integrantes, por lo cual está constituido mi grupo. Continuando con la temática, el tema que le daré a conocer es la empresa mercantil y sus elementos. La presente temática tiene como la finalidad de esclarecer el concepto de empresa mercantil y también dando a conocer lo que es su naturaleza jurídica de la empresa, el cual nos brinda una serie de definiciones conceptuales, la cual nos va a permitir descubrir su clasificación de estudio. El objetivo primordial de este trabajo es dar a conocer qué es una empresa mercantil, es decir, qué es lo que se necesita para determinar su funcionamiento. Sabemos que la economía ha ido evolucionando a través de los tiempos y históricamente el mercantilismo en el siglo XVII y XVIII es uno de los antecedentes históricos que comúnmente se conocen en la historia. Es decir, que en estos siglos se iba recordando como aquellos en los cuales se instauró el capitalismo mercantil. Es por ello que el concepto de empresa puede establecer una distinción de diversos significados, es decir, se puede ampliar como una distinción amplia de lo que es toda aquella actividad humana organizada para la consecución de un fin, ya sea un fin económico o un fin de tomar decisiones. Continuando, tenemos lo que es la empresa mercantil, lo que es su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica se basa en el comercio como la actividad económica básica, es decir, que se entiende por empresa aquella esencia en lo que consiste su actividad económica. Los economistas definen que ellos fueron los primeros que se ocuparon de la empresa, pues la finalidad económica de una reacción originó una misión económica de ella. Es por ello que cuando se da a conocer esta reacción económica, se da a conocer como el desarrollo capitalista, es decir, da a conocer lo que es la nación jurídica. Entonces podemos plantear en un sentido amplio que la economía da a conocer a la empresa como la unidad económica básica encargada de satisfacer las necesidades del mercado, mediante ya sea la utilización de los recursos, ya sean recursos materiales o humanos. Entonces, desde un punto de vista económico, la empresa es la aportación de fuerzas económicas, en la cual ya se menciona lo que es el capital, y el capital de trabajo inmediatamente nos da un fin de obtener una ganancia. El autor don Manuel Alonso Lea, en su obra Introducción al estudio del derecho de trabajo, nos da un concepto de empresa, diciendo que la empresa es una unidad colectiva de personas organizadas. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de una colectividad y una organización, nosotros sabemos que nos dirigimos a la colectividad en las agrupaciones sociales de trabajo. Otro autor que tenemos es Jorge Barrera Graf. Él nos da una noción de empresa que es el conjunto de personas y cosas organizadas por el titular con el fin de realizar una actividad honorosa, generalmente lucrativa, de producción. El artículo 553 del Código de Comercio nos dice que la empresa mercantil está constituida por un conjunto coordinado de trabajo, ya sean aquellos elementos materiales y los valores incorpóreos con objeto de ofrecer al público un propósito de lucro y de manera sistemática de ofrecer los que son los bienes y servicios. El artículo 555
fundamenta que la empresa mercantil es un bien mueble. La transmisión y gravamen de sus elementos inmuebles se rigen por las normas del derecho común. Y sabemos que es un bien mueble porque los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro. Por eso el derecho mercantil toma como una noción de empresa aquel conjunto de personas que obligan a poner en un fondo común de dinero sus bienes para la realización de una actividad económica, y su fin principal es tener un lucro, es decir, tener un lucro el cual pueda repartir a todos sus beneficios a distintos rubros. Y desde ese punto se da a conocer lo que es la necesidad y la existencia de teorías. Cuando se da aquella naturaleza jurídica, nos hace mención que existen teorías, en las cuales se encuentran las teorías materiales, teorías atomistas y teorías unitarias. En esta última clasificación de teorías unitarias existe una subdivisión de teorías personalistas, que éstas sostienen que es una empresa jurídica la que da a conocer su unidad patrimonial y la cual constituye un patrimonio. Es decir, cuando nosotros nos referimos a esta teoría, nos dice que es una entidad capaz de adquirir los derechos y contraer obligaciones. Otra subdivisión de la misma teoría es patrimoniales. Esta teoría es la unidad jurídica, es decir, va de mano con lo que es la personalista, porque existe un patrimonio ya sea separado y autónomo dentro del patrimonio de una empresa. Otra subdivisión que tenemos es como universalidad. Aquí se considera que la empresa tiene una emoción y un conjunto de derechos o de cosas que no pierden su individualidad. Como siguiente punto tenemos lo que son las características de la empresa mercantil. Como una de las principales características tenemos que es universalidad. Se conoce como universalidad todo aquello que nosotros podemos visualizar de una empresa, es decir, todos aquellos conjuntos de elementos indispensables que la constituyen. Por lo cual nosotros nos podemos referir a aquel conjunto de cosas o patrimonios indispensables de dicha empresa. Como otro elemento tenemos lo que es una unidad. Cuando nosotros nos referimos a que es una unidad, nos referimos a aquellas características de unidad que nos dan a conocer la referencia o la finalidad de servir a la empresa, es decir, que para obtener el resultado que se ha propuesto debe de haberse un titular de la misma. Se necesitan sus elementos, los cuales deben de estar reunidos en forma material, como lo define el concepto de unidad. Es una unión de elementos. Como otro elemento tenemos la permanencia. La permanencia nos da a conocer que aquí se persiguen fines económicos que pueden constituir empresas o servicios, es decir, vender un producto determinado. Otro elemento es la unidad de organización. La unidad de organización es decir que nos da como una dirección. Es cuando la empresa debe estar dirigida a una sola dirección, es decir, se necesita una unidad de organización para que cumpla la finalidad a que está destinada su titular. También tenemos lo que es el móvil de lucro. Aquí, desde el momento que se crea una empresa, se debe tener claro lo que se espera. Continuando, tenemos lo que es los elementos de la empresa mercantil. Y en estos elementos podemos encontrar lo que es los elementos materiales, elementos intangibles y elementos de trabajo, que en cada uno de estos grupos se da como la distinción y su división.
Por ejemplo, en los elementos materiales tenemos lo que se encuentra un elemento de establecimiento, que nosotros sabemos que el establecimiento es el espacio físico donde se producen las operaciones. El elemento intangible, en el elemento material también podemos encontrar lo que son las mercancías, que sabemos que se refiere lo que se le va a ofrecer al público o al cliente. También tenemos la existencia de la materia prima. Siguiendo, tenemos lo que son los elementos intangibles, que en estos elementos intangibles podemos encontrar lo que son como el nombre comercial. Y sabemos que el nombre comercial es el seudónimo o título por el que se conoce a una empresa o un artículo. Siguiendo, tenemos como el avivamiento y el derecho a la clientela. Aquí hace referencia a que el producto es la inteligencia humana. También tenemos lo que es el crédito mercantil, las patentes de invención y las distinciones comerciales, que en las distinciones comerciales se pueden como subdividir los elementos de los cuales se puede resaltar la empresa, que son como elementos de un emblema, de una frase o algún rótulo. Y por último tenemos lo que son los elementos de la empresa mercantil de trabajo. En estos elementos se puede dar a conocer como el conjunto de esfuerzos que cada trabajador hace, es decir, toda aquella organización de trabajo la cual es realizar el trabajo que a la persona le corresponde. En la siguiente lámina tenemos lo que es la clasificación de las empresas. Aquí normalmente teníamos los elementos materiales que anteriormente les mencionaba, que se conocen como el establecimiento, las mercancías y la existencia de la materia prima. En los elementos intangibles teníamos lo que era el nombre comercial, el avivamiento y el derecho a la clientela, y las patentes y la distinción de comerciales. La clasificación de las empresas. Las empresas se pueden clasificar de las siguientes maneras. De acuerdo a su sector económico, se pueden dar a conocer como el origen y su capital de trabajo, conforme a su pago. También se pueden como subdividir según su economía, que se desarrolla en la empresa, y según su economía, estas se pueden clasificar en el sector primario, que sabemos que este sector es donde se da a conocer la economía y las actividades de su producto. También se puede subdividir lo que es en el sector secundario, que se dividen en sectores básicos según sus procesos, y el sector terciario, que se encarga para hacer llegar los productos, es decir, cuando ya el producto se tiene como finalizado, se encarga de distribuirlo. También la empresa se puede clasificar según el objeto de la actividad, y este es cuando se desarrolla o puede clasificarse, es cuando, digamos, la empresa tiene sus transformaciones. De igual manera, por el campo en que actúan pueden clasificarse en empresas de importación o exportación, es decir, es donde se dan a conocer las exportaciones de su producto que ellos están dando a conocer. Bueno, creo que hasta aquí ha llegado lo que es el tema que se desarrolló, y gracias por su atención. Solo nos quedamos con una pequeña reflexión que dice: las grandes ideas tienen pequeños comienzos. Es decir, como la empresa mercantil nos enseña que con una pequeña idea que nosotros tengamos podemos dar a conocer lo que es un gran producto. Gracias.